Por fin han sido presentadas las nuevas cámaras de GoPro para esta temporada. Dos modelos muy distintos pero muy parecidos a la vez. ¿Quieres saber cuál te va mejor? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y empezamos hablando del diseño, donde nos encontramos grandes diferencias, teniendo la Giro 11 unas medidas de 71 x 50 x 33 mm y de la 11 mini de 52 x 51 x 38, un pequeño cubito, al igual que los pesos, que va a ser de 153 gramos en la 11 Black y 133 gramos en la 11 mini. Y donde la GoPro 11 nos va a permitir reutilizar todos los módulos y accesorios de la Giro 10. Pero por supuesto, la Giro 11 mini va a ser una cámara mucho más compacta para grabar vídeos con un palo selfie o montarla incluso en un dron FPV. Pero claro, perdemos las dos pantallas y ganamos un anclaje en la parte posterior, volviendo al diseño de las míticas Session que tantos usuarios echaban en falta. Para no enrollarme mucho en esta comparativa, te voy a dejar aquí la comparativa de la Giro 11 frente a la Giro 10, pero te puedo decir que las máximas resoluciones a las que graba la Giro 11, gracias a su procesador GP2, el que montaba la Giro 10 ya, son exactamente las mismas a las que va a grabar la Mini. Curioso, cierto, pero muy buen trabajo aquí por parte de GoPro para integrar la misma potencia y especificaciones en una cámara mucho más pequeña. Un nuevo sensor de 1/1,9 pulgadas nos ofrece más de 1000 millones de tonos en vídeos de color de 10 bits frente a los en 8 bits que nos ofrecía el anterior modelo, además de una resolución más amplia de 8 séptimos. Eso sí, en ambas cámaras vamos a poder conseguir unos vídeos espectaculares y que yo os dejaré por aquí mis mejores tomas en el canal, así que no olvides suscribirte aquí abajo. La GoPro 11 mantiene exactamente las mismas pantallas que ya montaba su predecesora, con una trasera de 2,27 pulgadas táctil y una pantalla frontal de 1,4 pulgadas sin táctil. En la nueva Mini contaremos únicamente con un pequeño panel OLED en la parte superior que nos va a indicar el estado de la batería, la memoria y el modo de captura activado, al estilo que tenían las viejas GoPro Hero 5. Según GoPro, dado el amplio campo de visión que tienen sus cámaras, no te va a hacer falta una pantalla en el modelo 11 mini, siendo algo así como una Insta360 Go 2 vitaminada al máximo. Y otra de las principales novedades y diferencias de estos dos modelos, por un lado tenemos en la Giro 11 una batería enduro, como las nuevas baterías que ha creado DJI para la Osmo Action 3, de la que te dejo la review por aquí arriba, con iones de litio de 1720 mAh reemplazables y con un nuevo cargador que te dejo en la descripción. Por otro lado, tendremos la batería de la 11 mini, de la que no se conoce todavía la capacidad, pero sí te puedo decir que será una batería enduro integrada, es decir, no la vamos a poder sacar ni intercambiar para seguir grabando. Dicho esto, la autonomía para la Giro 11 será un 38% superior a la Giro 10 y que funciona realmente bien con climas extremos. Y por su parte, para la Mini no conocemos su autonomía, pero estoy al 100% convencido que podemos estar hablando de hasta un 50% más de autonomía respecto a la 11, dado que no necesita alimentar pantallas y cuando no la conectes continuamente a tu smartphone. Pero si realmente quieres batería y autonomía, te sugiero que le eches un vistazo al nuevo pack de Giro 11 Creator Content, el cual incorpora la empuñadura Volta para cargar hasta 4 veces la batería de tu cámara 11 y del que ya analicé su versión para la Giro 10 y que te dejo el vídeo por aquí arriba. Por cierto, dime en los comentarios ahora mismo qué cámara te parece mejor y por qué. Al ser exactamente la misma cámara por dentro, vamos a tener el mismo nuevo estabilizador HyperSmooth 5.0 que también cuenta con Horizon Lock para nivelar automáticamente el horizonte aunque gires la cámara en 360 grados. Pero claro, en la Mini vas a tener que esperar a verlos hasta conectar tu smartphone. Mismas funcionalidades y mismos modos de vídeo, aunque de nuevo en la Black Mini estará supeditado al uso del smartphone para cambiar entre estos modos. Como novedades, pues tenemos la lente más grande Hyperview para vídeos más amplios, la nueva versión del Time Warp 3.0 hasta 5,3K y 3 modos nocturnos nuevos. Si hablamos de la cámara lenta, ambas cámaras cuentan con Ultra Slow Motion, hasta 240 frames por segundo, muy lento, pero no hay ninguna diferencia más entre ellas o la versión anterior, que ya nos ofrecía unos excelentes resultados. Y por cierto, antes de seguir, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte.
Mucho se habló del calentamiento de la Hero 10, así como de la DJI Action 2, de la que te dejo su comparativa por aquí arriba. Pero parece que en este modelo no hay ninguna mejora al respecto. Al menos aparentemente ni GoPro ha comentado nada. En principio tendremos que esperar hasta hacer pruebas a fondo para ver si la GoPro sigue ardiendo cuando grabamos a 5,3K 60 frames por segundo, que curiosamente en la Mini me he fijado en el detalle del disipador de calor en la parte trasera, que presumiblemente se pondrá al rojo vivo. Cuidado con esta pequeña Mini que puede sufrir problemas de calor a altas resoluciones. En el punto de la fotografía, ambas cámaras suben de nivel respecto a su predecesora, contando con un sensor de 27 megapíxeles que te permite hacer fotografías de gran calidad, incorporando también la relación de aspecto de 8:7, más amplias que en el modelo anterior, y que también nos va a permitir, eso sí, a través de la app, extraer fotogramas con hasta 24,7 megapíxeles de resolución de nuestros propios vídeos. Y ya que hablamos de la app, hay que dejar dos cosas claras a la hora de usar estas dos cámaras. La GoPro 11 Black será la forma más tradicional, aunque me gustaría que tuviera una pantalla frontal táctil, es práctica, funcional y la respuesta de la pantalla trasera es muy buena, si no de las mejores, junto con la Insta360X3 de la que te dejo la review por aquí arriba. Pero en la 11 Mini cambia totalmente este estilo, especialmente a la hora de cambiar ajustes o visualizar tomas. Necesitarás llevar tu smartphone para cambiar cualquier ajuste y eso sabemos que no siempre es cómodo. Y vamos a ver los precios, porque además de tener diferencias en diseño, también lo tenemos en los precios, está claro. Tenemos la 11 Black con un precio de salida de 549,99 € y que se te queda en 449 si te apuntas a la suscripción de GoPro por un año, la cual te recomiendo que te la cojas de cabeza si te la vas a comprar. Tienes la 11 Black Creator Edition con el Volta, el foco LED, una batería extra y el Media Mod con un precio de 779 o de 659 con la suscripción. Y por último, la GoPro 11 Mini, que va a tener un precio de 399, casi 150 € menos que la normal y con un descuento si lo coges con la suscripción a GoPro que se te queda en 299,98 y que va a estar disponible a partir del 25 de octubre de 2022. Recuerda que vas a tener todos los enlaces en la descripción del vídeo por si le quieres echar un vistazo o te lanzas a por una de las cámaras. En resumen, ambas cámaras son prácticamente idénticas en cuanto a potencia, sensor y funcionalidades, aunque tendremos que ver en profundidad cómo gestiona la 11 Mini el calor en ese pequeño tamaño, pero sobre todo dependerá para qué uses o qué necesidades tengas. Para mí, cuanto más compacta sea una cámara, más ligera y cómoda, mejor, aunque es indispensable una pantalla. Aunque entiendo que puede ser perfecta para usuarios de drones FPV o también para excursionistas que quieran algo más compacto para llevar anclado a la mochila, por ejemplo. Si para ti la diferencia de precio o el tamaño más grande y bastante más pesado no es tan importante, la Hero 11 nos promete mejor batería y el precio, pues sinceramente me lo esperaba más caro. Pero no sé si sabes que ambas cámaras tienen muy buenos rivales, como la DJI Osmo Action 3 de la que te dejo la review por aquí, o la comparativa frente a la GoPro 10, su predecesora, que tienes en el canal. Espero que os haya gustado esta comparativa, que me dejéis las dudas y preguntas en los comentarios, que os suscribáis y le deis a la campanita porque voy a lanzar muchos más vídeos.